Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül en el centro de una tormenta emocional que ha dividido por completo a las redes. ¿Debería esta icónica pareja regresar? Los argumentos a favor y en contra están incendiando los comentarios. Todo comenzó cuando Burak fue visto reaccionando a una historia antigua en la que aparecía Neslihan durante una escena de su serie más recordada. El actor no hizo comentarios, pero el simple hecho de que volviera a interactuar con contenido relacionado a su expareja desató un huracán en redes sociales. Los fanáticos comenzaron a compartir capturas de pantalla, acompañadas por mensajes como, "Eso no se hace si ya la olvidaste", o "Esto huele a reconciliación". Pocos días después, en una entrevista para un evento publicitario, Burak fue consultado directamente sobre este gesto. Su respuesta, lejos de cerrar el tema, encendió más la llama: "Hay momentos en la vida que uno recuerda con una sonrisa. Eso no significa nada más, o quizás sí". Su tono fue ambiguo, su sonrisa a medias, y sus palabras dejaron a todos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Neslihan también se convirtió en foco de la conversación al subir una historia en la que aparecía una foto antigua de un set de grabación, sin texto, sin explicaciones. Solo una música de fondo, una canción romántica que hablaba de volver a empezar si el corazón lo pide. Los fans no tardaron en conectar los puntos. Algunos incluso aseguraron que la canción era una de las favoritas de ambos durante la época en la que filmaban juntos. "Siento que algo se está moviendo entre ellos", comentó una seguidora en Twitter. Otro respondió, "Nunca superé su química. Si regresan, revivo". Pero también hay quienes están en contra: "No podemos vivir del pasado". Cada quien tomó su camino, escribió un usuario. El debate está servido. Una fuente cercana al entorno de Burak, bajo anonimato, reveló que el actor ha estado revisando momentos del pasado y que no es casualidad que haya vuelto a seguir cuentas de fans de la pareja. Incluso se dice que consultó a su manager sobre la posibilidad de un reencuentro profesional con Neslihan para un proyecto que podría reactivar viejos sentimientos. Por su parte, Neslihan fue abordada por paparazzis a la salida de un estudio de grabación. Cuando le preguntaron directamente si habría una reconciliación con Burak, ella solo respondió con una risa nerviosa y una frase que no ha hecho más que encender la esperanza de los fans: "La vida da muchas vueltas. Yo nunca digo nunca". Las redes estallan con teorías. Algunos aseguran que una reconciliación está en marcha, y que están preparando una entrevista conjunta para dar la noticia. Otros afirman que todo es parte de una estrategia para un nuevo proyecto audiovisual. Incluso hay quienes aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante discreto de Estambul. "Los vimos entrar separados, pero salieron juntos por la puerta trasera. Claramente no querían ser vistos", declaró un supuesto testigo a una revista digital. Hasta el momento, no hay fotos que confirmen esta versión, pero los rumores no dejan de multiplicarse. La supuesta cena en Estambul ha sido uno de los detonantes más fuertes para los seguidores. En cuestión de horas, varios perfiles de fans comenzaron a compartir teorías, mapas del restaurante, horarios y hasta comparaciones con otras ocasiones en las que la pareja fue vista en lugares similares. Una usuaria de Instagram escribió: "¿Ese restaurante fue el mismo donde celebraron su primer aniversario? ¿Coincidencia? No lo creo". La polémica escaló cuando un excompañero de rodaje de ambos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, publicó un mensaje en su cuenta privada diciendo: "Algunas historias no terminan hasta que se aprende lo que el corazón no supo entender". Aunque no mencionó nombres, muchos aseguraron que se refería a Burak y Neslihan. El mensaje fue eliminado minutos después, lo que aumentó aún más la sospecha de que algo se está cocinando entre bastidores. Además, un detalle que no pasó desapercibido fue que Neslihan cambió recientemente su foto de perfil por una imagen en blanco y negro en la que aparece mirando al horizonte. Un gesto que algunos interpretaron como señal de nostalgia. Un fan comentó:
ese look melancólico es típico de cuando uno está recordando lo que fue y aún duele. Mientras tanto, Burak compartió una frase en sus historias que no dejó a nadie indiferente: el amor verdadero no se apaga, solo se esconde hasta que el destino decide volver a unir los caminos. Las señales no terminan ahí. En el último evento donde Burak apareció como imagen de una marca internacional, la prensa notó que en su muñeca llevaba una pulsera trenzada de color rojo, idéntica a una que Neslihan lució hace unos años y que se decía fue un regalo personal de él. Un simple accesorio o un mensaje velado. Cuando los símbolos se repiten, las emociones resurgen, escribió una periodista de espectáculos en una columna que ya circula por múltiples portales. En medio de este torbellino mediático, los managers de ambos artistas han optado por no hacer declaraciones oficiales, lo que ha sido interpretado por muchos como una táctica para mantener la expectativa. Sin embargo, fuentes internas afirman que hay una reunión pendiente entre ambos en los próximos días. Algunos incluso especulan que se llevará a cabo en una casa de campo en las afueras de Estambul, lejos de cámaras y miradas curiosas. Los dos están más maduros. Han vivido mucho desde que se distanciaron. Si hay una oportunidad de volver a empezar, este sería el momento perfecto, dijo una amiga cercana de Neslihan a un medio turco. Por otro lado, una fuente que ha trabajado con Burak comentó: él ha cambiado. Se lo ve más reflexivo, más calmado. Y cuando se habla de Neslihan, baja la mirada y sonríe. Eso no se puede fingir. La prensa internacional también ha comenzado a cubrir el caso. Medios en España, Italia y América Latina han publicado artículos con titulares como "El regreso del amor turco más esperado" o "Burak y Neslihan, señales de una segunda oportunidad". Algunos programas de televisión incluso han preparado especiales sobre la trayectoria de la pareja, recordando escenas inolvidables de sus colaboraciones pasadas, especialmente aquellas donde la química traspasaba la pantalla. Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos han creado hashtags pidiendo una reunión en directo entre ambos artistas. Solo queremos verlos juntos, aunque sea una vez más, escribió una fan emocionada. Y es que para muchos, más allá del morbo o la nostalgia, lo que esta historia representa es la esperanza de que el amor verdadero puede vencer al tiempo, al orgullo y a las circunstancias. Por ahora, solo queda esperar. ¿Están Burak y Neslihan dispuestos a reescribir su historia? ¿O todo esto es simplemente una ilusión colectiva alimentada por la añoranza? Lo cierto es que, pase lo que pase, el público ya ha vuelto a enamorarse de ellos. Y eso, en el mundo del espectáculo, ya es un triunfo. Continuaremos atentos a cada nuevo detalle. Porque cuando dos corazones vuelven a latir al mismo ritmo, el eco es imposible de silenciar. Ahora queremos saber tu opinión. Dinos en los comentarios. ¿Te gustaría que Burak y Neslihan vuelvan a estar juntos? ¿Crees que esta vez podrían tener una segunda oportunidad? ¿O piensas que es mejor dejar el pasado donde está? No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos y darle like si te gustó esta historia. Nos vemos en el siguiente video.